Quiero darte la bienvenida al primer episodio de Diario de Creatividad y Emprendimiento. Soy Olaya y hoy vamos a sumergirnos en un tema esencial para cualquier emprendedor y creador, la creatividad. Esta habilidad innata, ¿no?, que tenemos todos, está en nosotros, pero a menudo reprimida o subestimada. Y en este episodio vamos a descubrir la verdadera importancia que tiene entender bien lo que significa la creatividad y cómo influye en nuestro camino emprendedor, cómo podemos superar nuestros bloqueos creativos en caso de que los tengas. Quizás no te consideres una persona con la creatividad bloqueada o tal vez tengas dudas sobre tu potencial creativo y quieras aclararlas de una vez por todas. Hoy vas a explorar conmigo los errores que frecuentemente bloquean y nos alejan de nuestra verdadera fuerza creativa, de tu verdadera fuerza creativa, así como la importancia de conectar con nuestra espiritualidad para desbloquearla. Además, voy a compartir un ejercicio práctico que vas a poder implementar ahora mismo para liberar tu creatividad. Si estás listo para despertar tu fuerza poderosa de innovación, imaginación y creatividad, entonces quédate conmigo y empecemos. Desde la infancia he tenido muchas inseguridades y miedos relacionados con la creatividad, con mi creatividad. Sentía que no era suficiente y que no pertenecía a ese grupo señalado de artistas. Me veía muy insignificante en cuanto a mi potencial creativo y esta sensación de insuficiencia me dificultó creer en mí misma lo suficiente como para explorar con curiosidad y libertad mi creatividad. Es fácil al final dudar de uno mismo cuando te sientes insignificante. No nos sentimos suficientes ni merecedores y pensaba que la creatividad no era para mí. Reconocer mi potencial creativo me parecía imposible y aunque otras personas me decían, oye Olaya, que puedes hacerlo, creo en ti. Si tú misma dudas, es prácticamente imposible mantener la disciplina y conectar con esa parte de nosotros con toda nuestra energía. La constancia en mis esfuerzos y la capacidad de compartir mi creatividad con el mundo se veían increíblemente afectadas. Al final es muy difícil, ¿no?, mantener la disciplina y conectar con nosotros de tal manera que seamos resilientes en los resultados si no confiamos. Y esta falta de seguridad, pues al final lo que generó fue mucha frustración con respecto a potenciar mi creatividad. ¿Y en qué momento empecé a bloquearme con respecto a la creatividad? Bueno, pues recuerdo en la escuela que siempre sacaba sobresalientes en plástica, hasta que de repente recibí un 6. Y puede parecer algo insignificante, pero para mí os aseguro que fue un claro mensaje de que no era suficiente, de que no valía para esto. Y ese sentimiento se apoderó de mí y se reforzó con los años. He lidiado con ello a veces desde el perfeccionismo extremo y otras desde la procrastinación por creer que no podía, realmente no era suficiente a nivel creativo. No sé si vosotros os podéis identificar con esto o si estáis sintiendo en este momento o lo sentisteis en el pasado. En mi caso sentía que no era suficiente y mi vergüenza me generó introversión en este aspecto, hasta que el emprendimiento me ayudó a empezar a reflexionar sobre si realmente el concepto de creatividad lo entendía de la manera correcta, que al tener que crear un producto desde cero, encontrarte con un sinfín de desafíos, empiezas a explorar partes de ti que yo hasta ese momento no conocía. Y eso me hizo reflexionar sobre, oye, la verdad es que ¿por qué la creatividad la asocio con las artes y no la asocio con otros aspectos y ámbitos de mi vida? Y eso me hizo empezar a investigar hasta que tuve la increíble suerte de que llegase a mis manos El camino del artista de Julia Cameron y conociese el trabajo de Ken Robinson. Gracias a él comprendí lo que significa la creatividad, la educación creativa. Ken Robinson hablaba de 3 términos que formaban parte del proceso de esa educación creativa, que eran la innovación, la imaginación y la creatividad. Podemos asociar estos términos como similares, ¿no?, como estamos hablando un poco de lo mismo, y no es así. Cada uno tiene su momento dentro del proceso, ¿no?, de esa educación creativa. Por un lado tenemos la
imaginación, que es la fuente. Cuando pensamos en imaginación, pensamos en ideas que algunas pueden llevarse al plano real, se pueden aplicar y otras no. Nos ayudan a poder interpretar el pasado, el presente, el futuro, pero es creatividad cuando podemos aplicar esa imaginación a la práctica. Y ya si además esas ideas que llevamos a la práctica son buenas ideas, estamos hablando de innovación. Mira qué importante, ¿no? Es entender estos tres términos y cómo están interrelacionados entre sí. La creatividad al final es algo innato que viene de escoger dentro de nuestra imaginación esas ideas que consideramos que pueden ser efectivas en la realidad. Y por otro lado, Ken Robinson enfatizaba en varios mitos, ¿no?, sobre la creatividad, de los que yo me siento íntimamente relacionada y seguro que tú en alguno de ellos también. Por un lado, la creencia errónea, ¿no?, de que la creatividad es solo para personas especiales, que está además asociado y únicamente se limita a las artes. En realidad podemos ser creativos en cualquier campo, en las matemáticas, en los negocios, en la enseñanza, en la cocina, y todos tenemos capacidades creativas, aunque no todos las cultivemos. Esto va un poco relacionado también con el tercer error, que la creatividad es antagónica a la disciplina. Esto es totalmente erróneo, ¿no? Al contrario, nosotros necesitamos habilidades y comprensión profundas para poder desarrollar nuestra creatividad. Es decir, si tú eres un músico que toca la guitarra, cuanto mejor toques la guitarra, esa herramienta con la que al final te expresas a nivel creativo, pues muy probablemente saques mejores resultados. Así que la disciplina sí va íntimamente relacionado con nuestra capacidad y desarrollo creativo. Y luego, por otro lado, esa creencia, ¿no?, de que la creatividad, como es algo innato, no se puede enseñar, y eso es incierto. Aunque no se puede enseñar de manera directa, podemos cultivar las condiciones bajo las cuales las personas pueden ser más creativas. Robinson defendía, ¿no?, que la creatividad era un proceso de tener ideas originales que tengan valor. Es un proceso evolutivo, ¿no?, al final, que a menudo va a implicarnos fracasos y reinvenciones. Esto seguro que conecta contigo si eres emprendedor. Un ejemplo claro de creatividad aplicada a los negocios es Jeff Bezos con Amazon. Su capacidad para imaginar y ejecutar ideas innovadoras ha transformado el comercio electrónico y el servicio al cliente. Es increíble lo que consiguió, ¿no? Cómo la creatividad de Bezos no solo se limitó a la venta de libros inicialmente, sino que su enfoque innovador lo llevó a diversificar los productos de Amazon, una plataforma donde se podía comprar casi cualquier cosa. Esta visión requería una combinación de imaginación y aplicación práctica, ¿verdad? No solo pensaba en la tienda en línea, sino que creó un ecosistema completo a nivel logístico, de almacenamiento, de servicio al cliente, transformó el modelo e-commerce, ya que añadió muchísimos modelos e-commerce dentro, no únicamente de la venta de sus productos propios, sino que al final generó y creó un marketplace dentro de su e-commerce, creó Amazon Prime, membresías. Al final estamos hablando de un enfoque multifacético de la creatividad, que muestra cómo la imaginación aplicada de manera práctica e innovadora puede transformar una simple idea en una empresa globalmente dominante. Es que ha cambiado la forma en la que consumimos. Mirar lo importante que es potenciar nuestra creatividad en nuestros negocios. Yo creo que la historia de Amazon es súper inspiradora y un testimonio de cómo la creatividad, cuando se aplica de manera efectiva, puede tener un impacto monumental. La creatividad no solo pertenece al ámbito artístico, sino que es fundamental en todas las áreas, incluyendo la educación y el emprendimiento. Otro referente que te mencioné antes, que para mí ha sido fundamental para desbloquear y ver la creatividad desde una perspectiva diferente, ha sido Julia Cameron, con su libro El camino del artista. En el caso de Julia, quiero mencionar un poco su historia de cómo llegó a crear un libro para desbloquear nuestra creatividad. Además, Julia asocia la creatividad con la espiritualidad, y esto viene a raíz de su experiencia personal. Su historia es muy inspiradora. Ella, cuando tenía 30 años, decidió dejar el alcohol y las drogas y por primera vez se encontró con ese papel en blanco, era guionista, y ante la frustración que para ella significó el hecho de tener que trabajar de esta manera,
pues empezó a buscar desesperadamente soluciones, ¿no?, para desbloquearse. Y el arreglista de Sinatra, que era un amigo suyo, le recomendó un libro publicado en 1936 con título Creative, que para ella fue un antes y un después, ya que asociaba la creatividad con el crecimiento personal y la espiritualidad. Cameron estaba escéptica, ¿no?, a esta perspectiva, pero estaba tan desesperada que decidió intentarlo. Además, su amigo le contó una metáfora. Julia, imagínate que tienes 100 caballos creativos. Si 30 están preocupados por lo que otros piensan de ti y 10 están preocupados por el fracaso, solo te quedan 60 caballos para tu creatividad. Después de este nuevo enfoque que su amigo y este libro le estaba planteando, empezó a conectar con la fuerza creativa del universo y se rindió a que fuese su guía. Esto significó que sintiese internamente la necesidad de irse a vivir a Nuevo México. Ella, cuando lo cuenta, es muy graciosa porque, claro, de repente yo vivía en California, que me fuese a vivir a Nuevo México de la noche a la mañana con una niña de 6 años. Pues al final estaba tan desesperada que lo hice. Y así se fue a una casita en medio de las montañas a intentar escribir su nueva obra. Y esa voz interior, además de marcarle que se fuese a Nuevo México, también le dijo que empezase todas las mañanas a escribir cualquier cosa, a vomitar. Y empezó todas las mañanas a escribir 3 hojas matutinas. Pasaban los días y no conseguía resultados, pero de repente apareció un personaje en esa vomitera. Y de ese personaje salió otro personaje. Y de repente tenía un guión que envió, escéptica de que realmente el resultado fuese el esperado por el editor, y increíblemente para ella le llamó entusiasmado y diciéndole que era una obra maestra lo que había escrito. A partir de ahí empezó a dejarse guiar cada vez más por esta fuerza creativa, y tiempo después esta guía interior volvió a decirle que tenía que redirigir su carrera hacia la enseñanza. Ella era artista, ¿cómo iba a enseñar? Ella no enseñaba, ella era una artista, pero la fuerza creativa superior le estaba guiando hacia esa nueva perspectiva en su vida, y al final decidió que tenía que enseñar. Lo que pasa es que no sabía qué iba a enseñar, y después de reflexionar durante largo tiempo, llegó a la conclusión de que tenía que enseñar cómo ella misma se había desbloqueado. Tenía que enseñar esas herramientas que a lo largo del tiempo había ido recopilando, practicando, y le habían ayudado. Y empezó a hacer talleres de 20 personas que luego fueron mucho más grandes, hasta el punto de que terminó creando un libro en el que transmitía todas estas enseñanzas, estas herramientas. Y bueno, lo demás es historia, porque estamos hablando de uno de los libros más importantes de creatividad de la historia. Julia es una mujer multifacética, a día de hoy lleva más de 40 libros publicados, y ella a lo largo de su vida ha reafirmado con rotundidad la conexión que tenemos con esa fuerza del universo, que si dejamos que entre en nosotros mismos puede hacer que podamos explorar una creatividad ilimitada y conseguir cosas que nunca nos hubiésemos imaginado, ¿no? Cosas increíbles, como le sucedió a ella. En el episodio de hoy hemos explorado la creatividad desde diferentes perspectivas, comprendiendo que es mucho más que una habilidad artística, es una capacidad inherente a todos nosotros que puede ser cultivada y aplicada en cualquier ámbito. Julia Cameron nos ha enseñado que la creatividad está profundamente conectada con la espiritualidad. Por otro lado, Ken Robinson nos recuerda que la creatividad debe ser un componente esencial en la educación. No se trata, al final, únicamente de tener ideas originales, sino tener ideas con valor y aplicarlas de manera práctica. La creatividad es la imaginación aplicada y es fundamental para la innovación y el progreso. Quiero dejarte una reflexión final. Al final, la creatividad es el puente, ¿no?, entre nuestra imaginación y la realidad. Al cultivar nuestra creatividad, no solo transformamos nuestra vida personal y profesional, sino que también podemos influir positivamente en nuestra comunidad
y en el mundo. Quiero resaltar una frase de Bansky, el famoso artista callejero, que dice: el arte debe confortar al perturbado y perturbar al confortable. ¿Qué nos está diciendo, no? Que la creatividad tiene un poder transformador y puede desafiar el status quo. ¿Qué piensas sobre el impacto social de la creatividad? Gracias por acompañarme en este primer episodio de Diario de Creatividad y Emprendimiento. Quiero agradecerte por tu tiempo, energía y esfuerzo en llegar hasta aquí. Espero que estas reflexiones y herramientas prácticas puedan expandir tus creencias sobre la creatividad y recuerda, no podemos cambiar nuestra falta de confianza como creativos en un solo día. Estamos hablando de un proceso continuo que realmente vale la pena empezar. Espero que este episodio te sirva como también un recurso al que puedas volver cuando necesites un recordatorio de que ya eres un ser con un potencial creativo ilimitado y que la falta de confianza en ti mismo es el mayor obstáculo para alcanzar tu máximo potencial emprendedor. Te invito a reflexionar sobre tu propia creatividad, cómo puedes desarrollarla y aplicarla en tu día a día y cómo puedes seguir explorando tu potencial. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda, la creatividad es el alma de tu negocio.